Agentes de la División de Drogas de Caguas arrestaron hoy martes a Cristian Joel Lebrón Pérez, de 22 años, y a su pareja Madeline Bernacet, de 26, durante un allanamiento diligenciado en una residencia del barrio Ceiba Norte, sector Los Chinos, en Juncos, donde también se encontraba un menor de 5 años. La operación fue autorizada mediante orden expedida por la jueza Karina Díaz y resultó en la ocupación de una pistola Glock, cargadores, municiones de rifle y marihuana. Lebrón Pérez, quien se encontraba en libertad bajo fianza con grillete electrónico por un caso previo de violaciones a la ley de armas, intentó identificarse falsamente como Carlos y habría tratado de huir, pero fue rápidamente detenido. El imputado había sido arrestado anteriormente el 22 de octubre, junto a otros 2 sujetos, por posesión de armas ilegales, y se le vincula a múltiples crímenes violentos en Juncos, Caguas y Gurabo, incluyendo robos y carjackings. El menor presente en el hogar fue referido al departamento de la familia. Las autoridades investigan si el arma confiscada está relacionada con otros incidentes criminales recientes. Una osamenta humana fue descubierta en horas de la tarde de ayer lunes en una concurrida intersección de Ponce, específicamente en la avenida Emilio Fagot con la carretera PR10, provocando la activación inmediata de las autoridades. El hallazgo fue reportado mediante una llamada telefónica que alertó al negociado de la policía, lo que movilizó a agentes del precinto Ponce Este al lugar de los hechos. Al llegar a la escena, los agentes confirmaron el hallazgo de restos óseos humanos en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto al fiscal de turno, asumieron la investigación para esclarecer la identidad de la persona fallecida, así como las posibles causas y el tiempo transcurrido desde su deceso. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y han iniciado los trámites correspondientes con el Instituto de Ciencias Forenses para realizar las pruebas forenses necesarias. La investigación sigue activa. José Luis Fernández Domínguez, de 33 años y residente de San Juan, fue acusado formalmente por cargos de agresión sexual tras presuntamente agredir a una menor de 13 años a la que conoció a través de la red social TikTok. Según la investigación de la policía, los hechos ocurrieron el pasado 4 de julio, apenas 3 días después de que el imputado y la víctima establecieran contacto por medio de la aplicación. La madre de la menor fue quien alertó a las autoridades luego de que su hija llegara a su residencia a las 2 de la mañana, desatando una investigación inmediata. Durante el proceso investigativo, los agentes ocuparon un vehículo Mazda color oro, donde presuntamente ocurrieron los actos, y el cual será allanado y registrado como parte de la evidencia. El caso fue presentado ante la jueza María Hernández, quien encontró causa para arresto por el delito de agresión sexual, imponiendo una fianza de $100,000. Fernández Domínguez logró prestarla mediante un fiador privado y quedó en libertad bajo supervisión electrónica en espera de la vista preliminar pautada para el 17 de julio. Raymond de Jesús, de 32 años, fue ingresado en la institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón, luego de que la jueza Rocío Alonso González del Tribunal de San Juan determinara causa para arresto por cargos de maltrato, maltrato agravado y maltrato mediante amenaza bajo la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de julio en los predios de la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras, donde el imputado presuntamente profirió palabras soeces contra su pareja, quien se encuentra en estado de gestación, y la amenazó de muerte, según el informe de la policía. La División de Violencia Doméstica de San Juan estuvo a cargo de la investigación, que culminó con la erradicación de cargos. La magistrada impuso una fianza ascendente a $210,000, la cual de Jesús no pudo prestar, resultando en su encarcelación inmediata. La vista preliminar del caso fue pautada para el próximo 18 de julio. El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez confirmó el hallazgo sin vida de Juan Ning Feng, conocido como Víctor, de 53 años, quien había sido reportado desaparecido desde el pasado 4 de julio. Su cuerpo fue localizado detrás de un centro de cuidado en el barrio Balboa, en el municipio de Mayagüez. Según el informe preliminar de la policía, el hombre salió de su hospedaje ubicado en la esquina de las calles Balboa y Albizu Campos alrededor de las 5:49 de la mañana sin dejar rastro. Posteriormente, su hermano
Huanan Feng comenzó a preocuparse al recibir un mensaje de texto que consideró incoherente y al no lograr comunicarse con él acudió a las autoridades para reportarlo desaparecido. La investigación apunta a que el hombre, de profesión cocinero y residente en Puerto Rico desde hace 9 años, sin su familia ni sus hijos, enfrentaba una condición de salud mental. Las circunstancias exactas de su muerte aún están bajo evaluación. Agentes del CIC, en conjunto con la Fiscalía y personal forense, se hicieron cargo de la escena para continuar con los análisis correspondientes. Antes de continuar, si te gusta el contenido, te invito a darle like al video para apoyar el canal. En una actualización, Juan Ramón Lugo, de 53 años, enfrenta cargos criminales por el asesinato de su hermano, Eduardo Luis Lugo, de 50 años, en un trágico incidente ocurrido la noche del domingo en el sector La República del barrio Almacigo Bajo, en Yauco. Según la policía, el suceso se reportó a eso de las 7:20 de la noche y habría sido provocado por una discusión entre ambos hermanos, presuntamente relacionada al volumen alto de la música. Testigos indicaron que escucharon entre 3 a 4 detonaciones en la escena. Ramón Lugo, quien trabaja como guardia de seguridad, habría utilizado una de las 2 armas de fuego para las cuales posee licencia para disparar fatalmente contra su hermano. La víctima fue encontrada sin signos vitales dentro de su residencia. Vecinos del área expresaron su consternación por el crimen, asegurando que se trata de una familia querida en una comunidad usualmente tranquila. En la escena, las autoridades ocuparon ambas armas de fuego y arrestaron al sospechoso, quien sufrió un percance de salud al momento de su detención. El hombre ahora enfrenta cargos por asesinato, escalamiento y violación a la ley de armas. Se le impuso una fianza de $150,000, la cual no prestó. La vista preliminar fue pautada para el 17 de julio. El caso fue asignado a la División de Homicidios del CIC de Ponce en conjunto con la Fiscalía. Agentes adscritos al negociado de inteligencia y arrestos especiales de la policía en el área de Bayamón lograron el arresto de Luis Abdiel Falcón Guzmán, de 47 años y residente en Toa Alta, en horas de la tarde de ayer lunes. Contra Falcón Guzmán pesaba una orden de arresto por violaciones a la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica, específicamente por maltrato y maltrato en presencia de menores, por hechos ocurridos el pasado 3 de mayo en una residencia del barrio Ortiz. Según la información preliminar, el acusado profirió palabras soeces a la víctima durante una discusión en presencia de varios menores de edad antes de marcharse del lugar. La orden de arresto fue emitida en ausencia por la jueza Ángela Díaz, quien encontró causa en los delitos imputados y fijó una fianza de $50,000. Se presentó al arrestado ante el juez Manuel Meléndez en el tribunal de Bayamón, quien diligenció la orden. Falcón Guzmán quedó en libertad bajo supervisión electrónica tras prestar la fianza impuesta, mientras continúa el proceso judicial en su contra. Una dolorosa tragedia ha desatado indignación en Puerto Rico luego de que un joven padre denunciara públicamente a un agente de la policía que, según él, interfirió de forma indebida cuando intentaba llevar de urgencia a su esposa al hospital porque la madre había dejado de sentir los movimientos de su bebé. El incidente ocurrió cuando la pareja se desplazaba por la carretera PR3 desde Fajardo rumbo al Hospital Ryder de Humacao. Debido a la gravedad de la situación, el conductor rebasó un semáforo en rojo, lo que provocó que un agente de la unidad de patrullas de carreteras, identificado como López Pagán, los detuviera. Según el testimonio del padre, el agente no creyó que se trataba de una emergencia médica y perdió valiosos minutos interrogándolos. Tristemente, al llegar al hospital, los médicos confirmaron que la bebé había fallecido. El abuelo de la criatura, ex agente de la policía y actual bombero, expresó su profunda indignación, calificando la actitud del oficial como inaceptable. Alexander Capeles Estrada, de 43 años y residente de Caguas, fue arrestado tras permanecer prófugo desde diciembre de 2023, cuando fue acusado por una brutal agresión contra su pareja, a quien presuntamente golpeó y pateó en múltiples ocasiones, causándole fracturas graves y secuelas de salud permanentes.
El sujeto figuraba como el número 7 en la lista de los 10 más buscados por la policía en la zona de Caguas y finalmente fue capturado en una operación conjunta entre la División de Inteligencia y Arrestos del Área de Caguas, la División de Arrestos Especiales y los U.S. Marshals. La intervención se realizó ayer, aunque no se reveló el lugar ni las circunstancias del arresto. Capeles Estrada enfrentaba una orden con fianza global de $150,000 por maltrato, maltrato agravado y maltrato mediante amenaza bajo la Ley 54 para prevención e intervención con la violencia doméstica. El caso fue presentado ante el juez Carlos Capó Hernández del Tribunal de Caguas, quien tras realizarle las advertencias de ley ordenó su ingreso inmediato al complejo correccional de Bayamón al no poder prestar la fianza. Vin Gómez Cepeda, ciudadano de la República Dominicana, fue arrestado tras un violento incidente en el que, según las autoridades, embistió con su vehículo a agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en San Juan para evitar ser detenido. Los hechos ocurrieron cuando Gómez Cepeda intentó huir del arresto arremetiendo contra un vehículo oficial, lo que provocó lesiones a los agentes y daños a la propiedad del gobierno. En la intervención también fueron arrestados 5 pasajeros que se encontraban sin estatus migratorio legal en Estados Unidos. Gómez Cepeda enfrenta 2 cargos criminales federales: agresión contra agentes federales con un arma peligrosa y destrucción de propiedad del gobierno. El primer cargo conlleva una pena de hasta 1 año de prisión y una multa de $100,000, mientras que el segundo podría resultar en hasta 10 años de cárcel y $250,000 en multas. Cabe destacar que el acusado ya había sido detenido por la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, en 2023 y fue procesado para deportación expedita. Tras comparecer ante el Tribunal Federal, quedó bajo custodia de los alguaciles de Estados Unidos en espera de una vista de fianza programada para el 11 de julio. Un confinado resultó herido durante un violento incidente dentro del anexo 705 del complejo correccional de Bayamón, según confirmó el Cuerpo de Investigaciones Criminales, quienes hicieron cargo de la investigación. De acuerdo con el informe preliminar, la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue atacada por otro recluso sin mediar palabra. El agresor utilizó los puños, un objeto no especificado y un arma punzante de fabricación casera para golpearlo en la espalda e infligirle varias heridas en el hombro y el costado izquierdo. El confinado herido fue trasladado de inmediato al Centro Médico Correccional, donde permanece recluido en condición estable. El precinto de Bayamón Norte investigó preliminarmente los hechos y la pesquisa continúa en manos del CIC. Las autoridades no han informado si hay arrestos o cargos relacionados con esta agresión, pero se espera que se revisen las cámaras de seguridad y se tomen declaraciones de testigos. Gualberto Maisonet Román, de 64 años, resultó gravemente herido tras ser arrollado en horas de la mañana en el kilómetro 70.9 de la carretera PR2 en Arecibo, informó el negociado de la policía. La emergencia fue reportada mediante una llamada al sistema de emergencias, activando una rápida respuesta por parte de las autoridades. Según la información preliminar, Maisonet cruzó la vía de manera repentina cuando fue impactado por una guagua Chevrolet Astro blanca del año 2000, conducida por José Molina Saavedra, de 36 años. Como consecuencia del impacto, el peatón sufrió heridas de gravedad y fue transportado de emergencia al Centro Médico de Río Piedras. La División de Patrulla de Carreteras de Arecibo junto a la Fiscalía se hizo cargo de la investigación. Cabe destacar que al conductor se le realizó una prueba de aliento para detectar alcohol en su organismo, la cual arrojó 0%. Las autoridades continúan con la pesquisa para esclarecer los detalles de este incidente vial que mantiene en estado delicado al peatón arrollado. Un hombre identificado como Kenny Ayala Hernández fue herido de bala mientras dormía en su casa en un alarmante incidente reportado a las 9:40 de la noche de ayer lunes en una residencia ubicada en el barrio Guerrero en Isabela. Según la información preliminar ofrecida por el propio querellante a la policía, un individuo forzó una ventana y le disparó múltiples veces desde el exterior, logrando alcanzarlo con al menos 2 balas en el cuerpo. El ataque fue tan repentino como escalofriante, ya que la víctima se encontraba en completo estado de indefensión al momento de los disparos. Paramédicos llegaron a la escena tras una llamada al sistema de emergencias y trasladaron al herido a un hospital de la región, desde donde será referido a un hospital del área metropolitana. Al momento, su condición de salud no ha sido revelada por las autoridades. La investigación continúa en manos de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales. La policía trabaja para dar con el responsable del intento de asesinato.
Un violento carjacking fue reportado en la madrugada de hoy en la calle Ruina de la antigua base Raimi en Aguadilla, dejando a un joven de 21 años agredido por tres asaltantes armados, según informó la oficina de prensa del negocio de la policía. Los hechos ocurrieron a las 2:46 de la mañana, mientras una conductora y su acompañante se encontraban dentro de un vehículo. En ese momento, tres individuos vestidos con ropa oscura y portando armas de fuego se les acercaron y bajo amenaza les ordenaron que se bajaran del carro. Uno de los asaltantes procedió a agredir brutalmente al joven en la cabeza y la espalda antes de huir del lugar con el vehículo robado. La investigación fue referida a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, quienes se encargan de la pesquisa. Las autoridades continúan trabajando para dar con los responsables de este violento asalto. Kevin Rodríguez, un joven de 31 años que había sido herido de bala en el rostro durante un violento incidente ocurrido el pasado jueves 12 de junio en la urbanización El Prado en Aguadilla, falleció a las 4:58 de la tarde en el Centro Médico de Río Piedras, según confirmó el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla. La doctora certificó oficialmente su muerte como consecuencia directa del impacto de bala. Los hechos se registraron a eso de las 3:20 de la madrugada, cuando una llamada al sistema de emergencias alertó sobre un herido en la zona. Al llegar al lugar, un familiar relató a las autoridades que escuchó una detonación, vio un vehículo huir a toda velocidad y al salir encontró a Kevin tendido sobre el pavimento gravemente herido. La víctima fue trasladada en estado crítico a centro médico, donde permaneció por semanas luchando por su vida. La División de Homicidios del 6 de Aguadilla continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias y dar con el responsable de este crimen. Durante la madrugada de hoy martes, la panadería Orocobeña, ubicada en la calle Arroyo número 29 en el municipio de Orocovis, fue víctima de un escalamiento según informó el negocio de la policía. El querellante descubrió el delito a eso de las 6:20 de la mañana, cuando se percató de que alguien logró acceso a la planta alta de la estructura, específicamente donde ubica la oficina administrativa del establecimiento. Desde allí, él o los delincuentes se apropiaron ilegalmente de $600 en monedas de distintas denominaciones. El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aybonito, quienes hicieron cargo de la pesquisa. Las autoridades trabajan en análisis de evidencia para identificar a los responsables de este escalamiento. Agentes del negocio de la policía investigan un escalamiento reportado esta mañana en un vagón utilizado como almacén y oficina por la compañía BM Construction ubicado frente a la Clínica de Medicina de Familia en el desvío PR 9922 en el municipio de Las Piedras. Según informó el querellante, al llegar al lugar se percató de que la cerradura de la puerta principal del vagón había sido forzada y posteriormente constató que delincuentes se apropiaron ilegalmente de un aire acondicionado, una máquina para pulir pisos, una máquina de lavado a presión, varias mesas, sillas y artículos de limpieza. Además, los individuos causaron daños en la puerta posterior del vagón. El valor total de los equipos hurtados asciende a unos $2,849, mientras que los daños aún no han sido estimados. La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Humacao quedó a cargo de la pesquisa. Las autoridades no descartan que se trate de un robo planificado por el tipo de herramientas y maquinaria sustraída. René Rosario Jiménez, de 43 años y residente de Ponce, fue acusado formalmente por tentativa de robo, tentativa de asesinato, agresión, portación y uso de armas de fuego sin licencia y por disparar o apuntar un arma, en un caso ocurrido la noche del 4 de julio en jurisdicción del área de Utuado. Según la investigación de las autoridades, el imputado, armado con una escopeta, se acercó al vehículo de la víctima que se encontraba estacionado frente a su residencia y lo amenazó con el arma. Sin embargo, el perjudicado logró forcejear con Rosario Jiménez frustrando el asalto. Durante el forcejeo, la escopeta se disparó en dirección al suelo y la víctima sufrió un golpe en la mandíbula. Tras ser consultado el caso con la fiscalía, la jueza Melissa Santiago Núñez del Tribunal de Utuado determinó causa para arresto en todos los cargos e impuso una fianza de $150,000. Al no poder prestarla, el acusado fue ingresado en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce. La vista preliminar quedó pautada para el 15 de julio.
Agentes del negocio de la policía investigan un nuevo caso de hurto de vehículo de motor reportado en la mañana de hoy en el kilómetro 48.1 de la carretera PR1 en el barrio Beatriz en el municipio de Caguas. Según el informe preliminar, una mujer de 32 años relató que había dejado estacionado su vehículo frente a su apartamento durante el día de ayer y que al salir esta mañana descubrió que había sido robado. Se trata de un vehículo Kia Soul color blanco del año 2015. La división de vehículos hurtados del área de Humacao se encuentran a cargo de la investigación. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial si tienen información que ayude a localizar el vehículo e identificar a los responsables del hurto. Un robo de propiedad fue reportado en la mañana de hoy en el municipio de Barceloneta, cuando un representante de la compañía de telecomunicaciones Claro notificó a la policía que desconocidos apropiaron ilegalmente sobre 100 pies de cable. El hurto ocurrió específicamente en el kilómetro 3.3 de la carretera PR 682 en el barrio Garrochales. Según el informe policíaco, los cables robados tienen un valor estimado en $1,695, lo que representa una pérdida considerable de infraestructura de comunicaciones. El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quienes se encargarán de la pesquisa. Este tipo de robo no solo representa un golpe económico para la empresa afectada, sino que también puede causar interrupciones en el servicio para los clientes del área. El negociado de energía de Puerto Rico emitió una histórica resolución ordenando la devolución inmediata de 40 millones cobrados indebidamente a los consumidores mediante el ajuste de compra de combustible. La decisión surge tras concluir que no existe una enmienda formal válida al contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica Genera PR y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Según detalló el ente regulador, la enmienda sometida originalmente el 27 de febrero y luego modificada el 7 de abril nunca fue aceptada en su totalidad, particularmente por Genera PR, lo que impide su evaluación inicial. En consecuencia, la falta de cumplimiento contractual y de mecanismos de garantía, como una fianza exigida, también provocó que se dejara sin efecto una directriz anterior que permitía a Luma Energy recuperar 30 millones adicionales durante este trimestre. El negociado determinó que Luma deberá reflejar el reembolso en la factura actual y solo podrá retener $6,081,703 correspondientes a incentivos de ahorro de combustible durante el año contractual 2024. Giancarlos Echevarría Torres, de 43 años y vecino del municipio de Añasco, fue imputado por presuntamente violar una orden de acecho emitida a favor del alcalde de Añasco en relación con un incidente ocurrido el pasado 22 de junio de este año. La orden de protección había sido emitida por el juez Luis Padilla Galeano, tras una querella presentada por el alcalde, quien alegó que Echevarría, conocido por sus publicaciones en redes sociales fiscalizando las labores de la administración municipal, incurrió en conducta prohibida bajo dicha orden a eso de las 2:52 de la tarde del día en cuestión. El caso fue presentado ante la jueza María del Pilar Vázquez Muñiz, que determinó causa para arresto bajo la regla 6, imponiéndole una fianza de $3,000 y ordenando su arresto inmediato. Echevarría fue fichado y logró prestar la fianza, quedando en libertad hasta la vista preliminar cuya fecha no ha sido divulgada. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.